Caracas. Para mí es un honor, es un motivo de alegría presentar la novela de Rafael, Ibe en las tierras perdidas del Putumayo, editada por la Biblioteca Abraham Valdelomar. Con Rafael ya nos une una amistad de muchos años y he sido testigo de toda su labor como escritor, como creador. Su labor como escritor tiene una característica especial, sobre todo en la construcción de estas obras, ¿no? Como la anterior que tuve sobre Fitzcarrald y otras que tuvo, pero es que él tiene un primer avance, además de todo el tema creativo, ficcional, tiene un primer, construye bajo una serio espíritu de investigador. Entonces la primera característica que tiene Rafael es que es un nato investigador, y la investigación de él además es interesante porque se va por dos vertientes, ¿no? Una vertiente que es la vertiente libresca, las bibliotecas, los libros. Él ha tenido que revisar mucha bibliografía, pero también, y eso es lo rico de la novela, hay mucha historia oral de Loreto, hay mucho conocimiento familiar, historia, se nota ahí la historia viva, ¿no? Entonces yo, cuando reviso esta novela, yo la menciono como una novela fronteriza, ¿no? ¿Y por qué no una novela fronteriza? Porque es una novela que no se queda solamente en la típica estructura de una novela con lo ficcional, sino que tiene partes que tiene que ver algo de crónica, de ensayo, de etnografía, y con todo ese bagaje, con todo ese rigor también, Rafael nos regala toda la construcción de un mundo. Y eso difiere mucho de las novelas que preceden y que tienen que ver con la época del caucho. Nosotros, como sabemos, la época del caucho es una de las etapas más conocidas en la relación que se tiene con la Amazonía, ¿no? Y desde que empezó la época del caucho, desde que hubo una serie de producciones literarias, novelas de parte, por ejemplo, de los colombianos, como una novela La Vorágine, de 1924, de José Eustacio Rivera, o novelas como Gergurevich, El Paraíso del Diablo, una novela de 1968 de Iquitos, otra novela famosa en la época de Vicky Baum, El Bosque que Llora, que fue en los años 50, que fue un bestseller a nivel internacional. Mirko Lauer también tiene otra novela de tinte policial, como Pólvora para gallinazos. Ya se han referido al Sueño del Celta, de Vargas Llosa, que le escribió, ¿no?, antes de que gane el Nobel. Y como esas hay varias, ¿no? En Iquitos también hay todo un movimiento de escritores jóvenes que también están recreando esta etapa, como Paco Bardales o Gerard Rodríguez, por citar uno de ellos, o también Percy Vilches, ¿no? Pero la novela de Rafael tiene la particularidad de que está emparentada con lo que denominábamos nosotros una novela total, ¿no? Es decir, no es solamente un punto de vista del narrador, como por ejemplo vemos en El Sueño del Celta, sino hay un intento desde el mundo ficcional de poder construir un mundo, ¿no? Y que sea este mundo polifónico, es decir, que se visibilicen las diferentes voces. Y eso es algo importante también para la literatura, porque entramos ya en un discurso que le podemos denominar un discurso a nivel intercultural, ¿no? Y eso lo puede hacer Rafael con la experiencia de vida que tiene, con la lectura que tiene,
pero también con otro tema que nos enfrentamos los escritores, ¿no? Y que es la empatía al escribir, ¿no? Cuando nosotros revisamos la novela, la leemos con bastante pasión, vemos ahí el mundo representado y el punto de vista indígena, que Rafael lo presenta en toda todo lo complejo que es, pero rescata también toda esta riqueza que tiene el mundo indígena y sobre todo los morú y los minane y la gente del centro que fue la víctima de Arana, ¿no? Entonces es una novela para mí particularmente importante que forma parte también del canon amazónico. Es una novela que está emparentada también con las grandes novelas amazónicas como Sangama, por ejemplo, de las primeras novelas, y que merece ser estudiada y que merece ser leída también, ¿no? En diferentes espacios, en colegios, en universidades, porque nos hace ver que este conflicto, este tema de la época del gaucho, que es un tema todavía latente, ¿no? Y eso se ve también en la novela, ¿no? Todas estas relaciones asimétricas de poder, todos estos conflictos que hay con la Amazonía, porque siempre a la Amazonía se le ha visto como un lugar de conquista, una zona de conquista. Entonces, Julio César Arana también era un hombre de su tiempo, de inicios del siglo XX, y tenía esta mirada hacia la Amazonía y hacia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, la novela desborda mucha investigación, desborda un rigor además narrativo, desborda también mucha profundidad en los personajes. Yo los animo, cuando lean, van a ver la profundidad de cada personaje. Los personajes son muy bien delimitados y también hay una coherencia en toda la estructura de la novela, ¿no? Desde el inicio atrapa al lector y nos conlleva a poder participar, ¿no? Es interesante porque la novela de Rafael es un diálogo con el lector, no es para un lector pasivo, sino es como para dialogar con nosotros, ¿no? Y eso también la hace sumamente importante, ¿no? También, como se ha dicho, esta novela, además de este mundo ficcional, está emparentada y está enmarcada como una novela también histórica, podría decirse, ¿no? Porque recrea esta etapa tan cruenta que tenemos en la época del caucho. Por eso la ficción viene a llenar, en base a esta novela de Rafael, algunos vacíos que presenta siempre la historia. La historia nos presenta siempre vacíos en sus discursos, ¿no? Eso lo sabemos, igual la memoria, pero en la novela, y vuelvo a decir el principal aporte de Rafael, este diálogo que hay entre lo que es la historia oral con lo que son los documentos escritos, con lo que son la bibliografía, ¿no? Entonces, él hace este puente entre ambos bagajes, ¿no? Y resulta una novela sumamente importante, sumamente novedosa, sumamente valiosa en esta época, además. Y como toda novela, el nombre, eso también siempre digo, el nombre de novela viene de novedad, ¿no? De novedoso. Y la obra de Rafael tiene un vacío en la literatura amazónica y en la literatura nacional sobre este escenario donde se representa de una manera acertada el personaje, sobre todo a los sujetos indígenas, los pueblos indígenas amazónicos, y la relación que tiene con la gente de afuera, ¿no? La gente que sufrió en esa época y que es denominada la gente del centro, la gente que vivió en el Putumayo, actualmente en territorio colombiano, y que es retratada también tan vividamente en este estupendo, excelente libro de Rafael, al que de nuevo agradezco por darme la oportunidad de comentarlo y le felicito por su excelente trabajo. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Manuel, cuyas palabras me halagan porque yo sé la carrera
que tiene Manuel en lo que se refiere a la selva amazónica y en la parte antropológica sobre todo. Además, es también autor de libros, acaba de publicar una novela, la segunda edición de tu primera novela, ¿no? Que es muy amena. Pero yo, antes de referirme a mi libro, bueno, estoy muy agradecido por las palabras que acaba de expresar Manuel. Pero yo, antes de empezar hoy día a hablar de mi libro, quiero realmente referirme al nombre de esta sala, de José María Arguedas, porque el otro día, conversando con un amigo muy íntimo, casi mi hermano, que vive en Uppsala y es profesor ahí de sociología y antropología, es Isi Bacal, me decía: Rafael, no me extraña leer lo que tú estás escribiendo, porque no te debes olvidar que nosotros hemos sido del grupo de José María Arguedas, hemos sido con Aníbal Quijano, hemos trabajado con Peñalosa, con Walter Peñalosa, que nos enseñaba filosofía y crítica literaria. Hemos sido alumnos de Ricardo Radicati, del conde Radicati, de Francisco Carrillo y de una pléyade de gentes cuando la Universidad Agraria dejó de ser escuela nacional y se convirtió en universidad, y en esos momentos para mí era realmente un centro de cultura incomparable. Entonces yo quiero hacer honor al nombre de esta sala y recordar esos orígenes que yo nunca me había percatado, pero yo he empezado a escribir a los 75 años, un poco tarde. Y bueno, y todo lo que he escrito yo ha sido básicamente sobre la Amazonía. Mi primer libro fue un libro sobre Fitzcarrald, pionero del caucho, igual de desalmado que todos los demás caucheros, pero una figura muy, muy interesante, sobre todo por su carácter de pionero. Era el que recién empezaba la gran aventura de la explotación del caucho. Y después pasé a escribir sobre otro personaje de la Amazonía peruana, que es Emilia Barcia Bonifati, una gran educadora loretana que fundó y organizó más de 300 jardines de la infancia. Y realmente fue una mujer incomparable, una mujer de avanzada. Se podría decir que en su época era una feminista, pero más que todo una gran creadora, una gran impulsora, una gran activista desde el punto de vista de hacer las cosas. Y por último, ahora tengo en publicación este libro de Ibe en las tierras perdidas del Putumayo. En el caso de Ibe, también está encuadrado en nuestra Amazonía, pero a diferencia de los libros anteriores de Fitzcarrald y de Emilia, en este caso no me baso en un personaje existente, o Fitzcarrald de carne y hueso, o de Emilia Barcia Bonifati de carne y hueso, sino creo un personaje, y ese personaje es Ibe, un huitoto, de quien hablo sobre toda su vida. Empiezo relatando sobre sus orígenes huitotos, su vida entre ellos, cómo se hizo huitoto y cómo realmente encarnó los valores de los huitotos. Los valores de los huitotos
pre-caucho, porque cuando viene el caucho, los caucheros destruyen a los huitotos. Y este es un elemento que a mí me gusta hacer notar sobremanera. Los huitotos, antes de la llegada de los caucheros, eran seres libres, pluriactivos, que nunca se dedicaron a hacer algo y se quedaron en ese algo. No, ellos eran diversos, actuaban en todos los campos, o sea, cazaban, pescaban, recolectaban, sembraban y cultivaban en sus chacras libremente, sin ninguna obligación. Las decisiones que ellos tomaban eran opciones, no era la orden de alguien, porque si algo distinguía a los huitotos era que en su cultura no existía el orden jerárquico preestablecido y rígido. El chamán, el conocedor, el sabedor, hablaba con ellos y les decía cuál era la mejor vida, pero no los obligaba a seguir sus preceptos. Simplemente hablaban en las noches, porque si algo tenían los huitotos eran su cultura oral, que la aprovechaban durante las madrugadas. Tenían extensas reuniones que se iban hasta las 3, 4 de la mañana, en donde oralmente se transmitían su historia, sus costumbres y reproducían todas las formas que debían, entre comillas, supuestamente adoptar en su vida. Entonces, hablo de Ibe en una primera instancia cuando se forma como huitoto. Nace en el Putumayo, se hace huitoto rodeado de su gente y al poco tiempo cae en las manos de los caucheros y no resiste la presencia de ellos y decide fugarse. Y se fuga con éxito. Después de un largo camino, llega hasta Iquitos y en el camino hacia Iquitos se encuentra con un cura agustino, los cuales ambos conversan y de inmediato hacen clic. Por un lado, porque el cura agustino era un español que hablaba diferente, y de otro lado porque él era huitoto y hablaba diferente y tenía costumbres diferentes. Entonces se hacen muy amigos y cuando llega a Iquitos se ofrece para trabajar con ellos, ayudándolos en la casona donde vivían los agustinos. En esa época, el Padre Jesús, que es el que conoce en el camino de su fuga, le enseña a leer los más diversos libros que habían en la biblioteca de Iquitos y se forma de una manera integral Ibe en la parte de la lectura, de las matemáticas, que en fin, él ya lo había aprendido con Arana, porque Arana, muy sabido él, había formado una escuela para indios que él decía que era para civilizarlos, pero en realidad no era para civilizarlos, sino para poderlos utilizar como parte de la mano de obra y de la inteligencia que necesitaba para llevar la contabilidad, etc. Después de esa etapa iquiteña en donde conoce al blanco, se transculturiza, tiene una tercera etapa en donde él, que desde niño había admirado las embarcaciones,
había admirado cómo flotaba una canoa, cómo flotaba un batelón, después cómo flotaba un barco como el de Arana que llegaba a la Chorrera en el Putumayo, y cómo flotaba por fin los barcos inmensos que él vio en Iquitos cuando llegaban los transatlánticos trayendo mercadería de Europa y llevándose el caucho hacia esos países. En esa etapa, él se hace marinero porque conoce la cañonera América y dice: yo no puedo perder el tiempo y me tengo de alguna manera de subir a este barco, a esta gran casa flotante, y se hace marinero y ahí aprende todos los quehaceres de un hombre de mar, pero en este caso en el río, realmente disfruta de esa etapa y participa en el conflicto peruano-colombiano de 1911, que no es la guerra con Colombia, sino es un conflicto previo y cuyos resultados son tan o más nefastos que los de la firma del convenio peruano-colombiano de 1921. Entonces, en el libro trato de describir a Ibe en todas esas etapas, e indudablemente recurriendo a una bibliografía muy nutrida que he tenido que revisar, especialmente la biografía que he tenido que revisar en los archivos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde realmente hablan del conflicto peruano-colombiano de 1911, que es un conflicto desconocido, mejor dicho, la gente que conoce de ese conflicto, creo yo que no ha profundizado en el tema y no se ha dado cuenta la importancia que ha tenido en nuestra historia. Porque quiero terminar diciendo esto: en ese conflicto, el Perú, cuando se da cuenta que estaban siendo ocupados en la margen derecha del río Caquetá, salta y dice: están invadiendo nuestro territorio, tenemos que mandar una fuerza fluvial lo suficientemente grande para desalojarlos y ocupar un territorio que nos pertenece. Entonces llaman al coronel Benavides, que en esa época estaba en la frontera, cerca de la frontera con Ecuador, en Chiclayo, y le dicen: tú y tu batallón número 9 con sus 300 soldados van a viajar desde ahí hasta el Putumayo para desalojar a estos que nos han invadido. Benavides hace el viaje, que dura más de 3 meses, llega hasta La Pedrera, en el Putumayo, o en el Caquetá, mejor dicho, desaloja a los colombianos, pero por un acuerdo que se firma escondidos por la distancia, por la selva y por los tiempos que no se miden bien, los diplomáticos, ¿cómo puedo decir?, revisan el acuerdo, o mejor dicho, no revisan el acuerdo, sino revisan el triunfo de Benavides sobre los colombianos
y firman un convenio mediante el cual le devuelven esos territorios a los colombianos. Pero los colombianos no solamente habían invadido ese puntito en el Caquetá, sino que habían ido preparados, como se lee en los artículos y en las cartas que se pueden leer en los archivos de las relaciones exteriores, estaban decididos a conquistar la margen derecha del Caquetá y en consecuencia todo el espacio que le sigue a esa margen derecha, que es desde el Caquetá hasta el Putumayo. Pero bueno, al final se perdió esa batalla, no, mejor dicho, se ganó esa batalla, pero se perdió en los escritorios el triunfo peruano, que si se hubiera quedado tal cual el resultado de la batalla, nunca hubiera existido el convenio de 1922 en el que el Perú le cede todo ese territorio a Colombia. Para mí ha sido un real gusto haber escrito este libro, sobre todo porque me sumerjo en mi historia. Yo soy loretano, yo soy nacido en Iquitos, y he conocido de todas estos aspectos que hay en el libro, de escuchas, de oídas, que esto había sucedido acá, que esto había sucedido allá. Y cuando he entrado a estudiar y a leer todos los libros que he tenido que leer para escribirlo, realmente he gozado. Y realmente me he quedado muy satisfecho de escribir y entregarles este libro a ustedes. Muchas gracias.